Buenas tardes, me alegra mucho estar aquí con ustedes en Flaxi. Pues me acuerdo todavía de la primera reunión que tuvimos en Bogotá, la primera reunión de la Flaxi, cuando yo estaba comenzando como rector del Colegio San José en Barranquilla. Y me alegra mucho ahora, como secretario de Educación de la compañía, ver cómo se ha ido avanzando y consolidándose la Flaxi. Y me alegra no solamente por la Flaxi, sino por la compañía de Jesús. Eso significa también que la compañía de Jesús espera mucho de ustedes, de la Flaxi, por la organización y los avances que ustedes han logrado en estos pocos años. Así que los animo mucho a que puedan continuar con esto. Yo voy a compartir algunas ideas de lo que significa el rector o la rectora como animadores apostólicos. No creo que las ideas vayan a ser realmente nuevas, así que muchas de ellas servirán en ese espíritu de la repetición ignaciana para que nos podamos realmente sentir unidos en esta misión común tan importante de la compañía de Jesús. Ustedes verán un círculo en la mitad, ese no es de la presentación, hace parte de la propuesta de los anfitriones, o sea que ese no es parte de mi presentación. Bueno, lo primero que yo diría de un rector como animador apostólico, de una rectora, es que debe estar centrada en la misión y en la identidad. Me alegró mucho ver que esta mañana muchas de las cosas que yo voy a decir esta tarde ya se dijeron esta mañana, cosa que me parece mejor porque significa la sintonía que hay entre todos nosotros en la compañía de Jesús, y en este caso especialmente entre Latinoamérica y la compañía de Jesús, la Curia General. Centrado en la misión e identidad, yo creo que sin duda no hay una responsabilidad más importante que esta para un rector y una rectora. Es mantener la institución centrada en la misión y la identidad. No es fácil, porque las instituciones educativas tienen su propia inercia, y si uno no le pone cuidado a esto, llega un momento en que es una buena institución educativa, pero no está al servicio de la misión. Personalmente creo que eso fue lo que Arrupe vio cuando en su generalato nos llamó tan seriamente la atención a los colegios, porque los colegios éramos muy buenos, pero en parte por los desarrollos históricos se nos había perdido esto. No es de extrañar tampoco, porque como el padre Kolbenbach lo decía, nosotros no nos inventamos la educación. La educación es anterior a la compañía de Jesús. Los colegios son anteriores a la compañía de Jesús y por lo tanto son unas instituciones sociales que tienen su propia inercia y que nosotros tenemos que respetar. Entonces se trata pues de que nos mantengamos, porque nosotros no estamos en el negocio de la educación. Nosotros no estamos en la educación porque es un negocio o porque sea nuestro negocio, sino porque creemos que pueda servir a la misión. Y si un colegio no sirve a la misión, la compañía no le interesa. Es un arte porque hay que caminar entre las tensiones y la inercia de las instituciones educativas. Voy a más adelante hablar de algunas de las tensiones que yo veo. Implica también que en el presupuesto y en los recursos esto se puede apreciar. Por decir algo, es muy fácil decir que para nosotros lo central es la pastoral. Yo siempre digo, bueno, vayan al presupuesto y se darán cuenta qué tan central es la pastoral. No, que lo más importante es la formación integral del ser humano. Bueno, miren en el presupuesto y miraremos a ver qué tan central es la formación humana y la formación de toda la persona. Entonces, aquí hay pues, los rectores orientan los presupuestos y tienen una responsabilidad administrativa muy grande. Y es en esa responsabilidad administrativa y en esa responsabilidad del presupuesto donde nos daremos cuenta de muchas cosas y donde podremos apreciar. Sabemos pues que la misión hoy de la compañía ya la conocemos, es el servicio a la fe,
es la promoción de la justicia, es el cuidado del medio ambiente, es el diálogo con los otros. Esta es la misión. O sea que los colegios nuestros deben estar al servicio de esta misión. Y deben no solamente estarlo al servicio de la misión, porque existe una pared a la entrada del colegio que dice estamos al servicio de la misión, sino porque toda la estructura y la propuesta pedagógica está al servicio de la misión, sin dejar por eso de ser colegio. El padre Coleman decía, lo dijo una vez, lo dijo en varias partes, pero lo dijo una vez en Latinoamérica, que yo me acuerde. Y ustedes se acuerdan que el padre Coleman tenía su veneno cuando hablaba, él decía las cosas con cierta ironía, muy propia de él. Y entonces él decía, lo primero de un colegio de la Compañía de Jesús, por obvio que parezca, es que sea un colegio. Ustedes ven lo que eso significa, lo que nos está diciendo Coleman con eso. Entonces sí, pero aún así un colegio debe estar al servicio de la misión, como nos lo dijo la última Congregación General 35, en un contexto de reconciliación con Dios, con los demás y con la creación. Entonces, ante todo esto nos tendríamos que preguntar, como ya alguien lo dijo esta mañana, ¿será que estamos durmiendo sobre nuestros laureles? ¿Será que nuestros colegios están en una inercia que de pronto no es conveniente? Eso fue lo que Arrupe vio, y Arrupe lo dijo claramente. Arrupe nos lo dijo, sobre todo en ese discurso del año 73, nos llamó la atención y nos insinuó y nos dijo claramente que si los colegios no cambiaban y no transformaban esa inercia, se iban a acabar. Les cuento que, como ya sabemos, en varias partes de la compañía yo creo que no escucharon a Arrupe y se acabaron los colegios. Porque, claro, si los colegios no están tan bien continuamente en esa transformación y en esa fidelidad creativa, pues entonces nos podemos dormir fácilmente sobre nuestros laureles. Yo también suelo decir que uno de los problemas que tienen los colegios nuestros, sí, están muy bien rankeados, están en todas partes del mundo, siguen estando entre los primeros. Hace poco estuve en Japón visitando el colegio de Hiroshima y me decían, es considerado el mejor colegio de aquí de Hiroshima. En un sistema educativo que es considerado entre los 5 primeros del mundo, y en un país donde la tradición de la compañía pues no es muy fuerte en comparación a la tradición de la cultura, y sin embargo tiene un prestigio enorme. Lo mismo el colegio de Berlín o el colegio nuestro en Abuya, en la capital de Nigeria. Él sigue siendo, en Antananarivo estaba también hace poco y me decían que el colegio nuestro de San Miguel, que es el colegio más antiguo que tenemos en el África, también es considerado el mejor colegio del país. Eso tiene un peligro muy grande, y es que entonces cuando uno está tan bueno, y cuando uno es tan bueno, no quiere cambiar, no quiere dejarse interrogar, está muy cómodo en la inercia, se siente uno... eso lo he oído yo. A veces dice uno, pero no será bueno ir a mirar otras cosas, lo que otros están haciendo. Y hay gente que me ha dicho, pero no, si antes vienen a ver lo que nosotros hacemos. Dios mío. El padre Coleman decía que que en una generación el colegio de la compañía que no cambiara, en una generación ese colegio no tendría sentido. En una generación, bastaba una generación para que el colegio perdiera su sentido. Entonces, aquí pues es muy importante que no nos dormamos sobre nuestros laureles. Segundo aspecto que quisiera, es un animador de la comunidad apostólica. Esta idea, como los que estuvieron en el coloquio de Boston, la tomo de Danny Juan cuando nos hizo esa maravillosa presentación sobre los colegios de la compañía. Y él, de una de las cosas que insistía y que yo he visto que resonó y sigue resonando en muchas partes de la compañía, es que nuestras comunidades deben tener al interior una comunidad apostólica que anime. Bueno, el rector debería ser el animador de esta comunidad apostólica, es decir, esa comunidad que aglutina a los jesuitas y laicos comprometidos en mantener la institución al servicio de la misión. Porque no nos digamos mentiras, no todos los profesores nuestros están interesados o comprometidos. El padre Garanzini, el secretario de Educación Superior de la compañía, él es psicólogo, y me decía la otra vez, y me pareció muy sabio,
que normalmente en toda institución hay 3 grupos de personas. Un grupo, más o menos el 33%, que son los aliados para el cambio. Son gente que buscan cambiar, gente que le gusta lo nuevo, que se le apunta a probar nuevas ideas, a la innovación. Hay otro 33% que suele estar indiferente y que se une un poco al grupo que tenga mejor presentación y algún poquito que está en el poder. Y está el otro 33% que siempre se opone a todo. Todo es malo, eso no se puede, eso ya lo probamos, eso ya lo hicimos, aquí nos sirvió, eso no sirve, es que así esas cosas no funcionan. Yo creo que todos conocemos esa voz, en nosotros mismos y en las instituciones. Entonces me decía él, el error de un líder educativo es querer complacer a ese último grupo. Me dice, los líderes que se dedican a complacer a ese último grupo, al 33%, que siempre le parece que todo va a estar mal, nunca logran avanzar. Nunca logran avanzar. Lo que hay que hacer es unirse con el 33% que busca el cambio y la innovación, lograr que el otro 33%, que es un poco más indiferente, colabore y se comprometa hasta cierto nivel y avanzar. Tampoco se podrá tener una institución con el 100% comprometidos completamente con la misión, no es posible. Entonces, esto significa promover la capacitación y crecimiento de las personas que el padre Dani Juan llamaba guardianes apostólicos de la institución, aquellos que lo saben. Y estos son jesuitas y laicos. Conozco laicos supremamente comprometidos que entienden que esto es lo fundamental de un colegio de la compañía, a veces incluso más que los jesuitas, porque hay jesuitas que uno diría, ojalá entendiera mejor qué significa esto. Entonces aquí es muy importante que un rector, una rectora, identifique quiénes son los animadores de esa comunidad, los aglutine y los convierta en el alma y en el corazón de la institución y brinde entonces la capacitación para que todos puedan crecer. Como ya también alguien decía esta mañana, tenemos que tener en cuenta que es la experiencia espiritual de San Ignacio el fundamento, es la base, es el telón de fondo, es la visión de la educación, es el fermento que nos anima. Yo a veces también lo expreso como el secreto. A veces cuando hoy me preguntan, inclusive gente por fuera pues, de las instituciones de la compañía, que cuál es el secreto del éxito de los colegios de la compañía a lo largo de la historia. Y yo suelo decir, el secreto no es nada raro, el secreto es en gran parte que tenemos detrás una visión espiritual que nos anima. Por eso cuando uno explica la educación de la compañía, no la explica como puede uno explicar la teoría de Montessori sobre educación, o como explica la teoría de Rousseau sobre la educación, o lo que Platón pensaba, porque aquí lo que nos anima es una visión espiritual que nos debería estar siempre retando a mejorar y a realmente avanzar. Tercer elemento que quisiera enfatizar, sí, bueno, tercero, es un rector debe mantener la institución con raíces locales, pero con un compromiso global. Esto significa capaz de trabajo en red. Esto significa que el tiempo para los Quijotes ha pasado. No necesitamos más Quijotes que crean que solos pueden cambiar el mundo y que ellos solos como rectores pueden hacer todo. O utilizando las palabras de Arrupe. Arrupe fue el que utilizaba estas palabras que me parecen muy inspiradores. Él decía que había que vencer el aislamiento espléndido, lo llamaba él. Aislamiento espléndido de otras épocas. Es decir, no necesitamos colegios islas, no necesitamos que los rectores y las rectoras sean señoras o señores feudales que buscan simplemente que mantener lo suyo y que aquí se hacen las cosas como yo diga, sino gente que sea capaz de animar una institución en red local, nacional y global. Y yo los animaría mucho, esa es mi labor y de alguna manera la descubrí en este cargo, nosotros tenemos esta posibilidad global, pero no lo hacemos. Hemos avanzado mucho, y aquí en América Latina hemos avanzado mucho,
en instituciones locales. Es verdad que algunas redes locales todavía necesitan mayor fortaleza, pero se ha avanzado, y Flaxi es una red regional fuerte que está creciendo y que está avanzando. Pero también tenemos que pensar globalmente, es decir, no solamente un colegio pertenece a un país, a una provincia de la compañía, a una región, en este caso América Latina, sino que también al mundo, y tenemos que tener esa mirada. Yo los he dicho varias veces, lo comenté, que alguna vez hablando con el director del Centro de Educación Global de la Universidad de Harvard, me decía él: padre, ustedes los jesuitas tienen la red educativa del mundo en mejores condiciones para ofrecer realmente una educación global y una perspectiva global. Yo pensaba para mis adentros, es posible que sea verdad, por potencial sí lo tenemos, pero no lo desarrollamos todavía al máximo. Y ahí tenemos una deuda con la historia y con el mundo mismo. Estamos entonces, deberíamos estar comprometidos, como lo dicen ustedes en las estrategias de la Flaxi, con la formación de ciudadanos globales para nuestro contexto actual. Ciudadanos globales. A veces dicen, no, pero yo qué voy a hacer si yo trabajo por allá en una ciudad pequeña, en América Latina, no, estos alumnos no. Yo les digo, yo he trabajado también aquí en ciudades pequeñas en Colombia, y Colombia pues es un país en el contexto internacional relativamente pequeño y sin mayor influencia, y sin embargo yo me encuentro exalumnos nuestros, míos, en todo el mundo. Voy al África, allá me los encuentro, en Asia, allá los encuentro, por supuesto en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Y yo me pregunto, nosotros, cuando me incluyo ahí, ¿los preparamos para esa vida que llevan global? No, nosotros no los preparamos para eso, los preparamos para otras cosas. Yo creo que, ¿por qué? Porque nos faltó visión. No fuimos lo suficientemente visionarios para darnos cuenta el cambio que estaba operándose en el mundo. Pero si ahora no lo hacemos, no es que no seamos visionarios, que somos ciegos. Porque antes era que uno era visionario uno, y a nadie le pueden pedir que sea visionario. Pero si uno ya es ciego, si no se da cuenta que ese no es el mundo del futuro, sino que es el actual, ya uno dice, bueno, aquí no hay nada que hacer. Entonces ahí tenemos una gran responsabilidad, y los rectores tienen una gran responsabilidad. Eso significa, las instituciones tienen una fuerza centrípeta muy grande, quieren pensar en sí mismo, por eso el líder tiene que ayudar a que rompan esa fuerza centrípeta con una fuerza centrífuga que los haga pensar más allá. Es muy cómodo pensar en las cuatro paredes de una institución y quedarnos aquí contemplando el mundillo pequeño que estamos en una institución, pero eso no es lo nuestro, porque la Compañía de Jesús desde el comienzo pensó globalmente. Como el padre John O'Malley lo dice, la Compañía de Jesús constituyó la primera red internacional de colegios que el mundo pudo conocer. Pero hoy tendríamos que hacer mucho más. Necesitamos entonces educar a nuestros estudiantes, nuestros educadores. A los educadores también hay que educarlos. Y como alguien decía también esta mañana en la capilla, los sacerdotes y los educadores solemos ser muy difíciles para aprender, nos cuesta aprender. Así como los médicos son malos pacientes, a veces los educadores no somos buenos para aprender, tenemos que estimularnos en ese sentido. Entonces hay que prepararnos, los padres de familia y exalumnos, como miembros de una red global con fuertes raíces locales. No queremos abandonar las raíces locales, porque a lo largo de la historia, y no entro ahora a definirla, hemos descubierto en ello una gran fuerza. Entonces no podemos fallarles a nuestros estudiantes en esta visión. Y para que veamos nosotros realmente, en nuestro caso, qué tan globales somos, les voy a presentar este video que ustedes ven en Educate Magis, que está ahí y que nos muestra ese panorama. The best thing about Jesuit education for me is that they teach you how to be a person for others. The freedom we are given to discover ourselves and our personalities. To be a peasant of conscience, competent, that puts humanity at the forefront of all that we do. Forming not only the intellect, but also the body, the heart, the spirit. The emphasis that is laid on social justice,
It enhances my religious background to levels that I never thought I would possibly get. It teaches us to show selflessness and concern towards one and all. Education of the whole person. Es el discernimiento como una propuesta educativa que me transforma y que me lleva a servir mejor. We get a lot of time to reflect. Es la formación de gente plena y competente. Teaches us how to be a person for others. Thank you. Como ven ustedes, tenemos esta responsabilidad, estos rostros nos muestran la diversidad que atendemos, la presencia nuestra en todos los continentes, y nuestros alumnos deberían sentir esa riqueza y deberían sentir esa diversidad, y deberíamos desarrollar creativamente maneras en que eso fuera posible. El cuarto elemento que quisiera enfatizar es que debemos ser, y los rectores y rectoras, conscientes de nuestra tradición y con un compromiso innovador. Es decir, tenemos que conocer nuestra tradición educativa. Nosotros no comenzamos a educar hace poco, ¿no? Llevamos 400 años en esto, con muchos errores y muchos aciertos, errores también, y cosas que no hemos hecho bien, pero tendríamos que aprender de ellos también. Como decía el padre Nicolás, no solamente tenemos que aprender de nuestras buenas prácticas, sino de nuestras malas prácticas también, y malas prácticas abundan también. Pero hay que impulsar ese conocimiento de nuestra tradición, con orgullo, no con ese orgullo que termina pues en el engrandecimiento de sí mismo y en el centrarse en uno mismo, sino en ese orgullo de reconocer que detrás nuestro hay muchas personas y que nos hemos beneficiado en el esfuerzo de innumerables generaciones de laicos y jesuitas, porque desde el comienzo de la Compañía de Jesús hubo en la educación jesuitas y laicos. Eso no es nuevo, claro. Estamos en un nuevo contexto, pero esa colaboración siempre ha existido. Pero esta es una tradición viva. Nosotros, la tradición no consiste en reproducir el pasado, en vivir de lo que hicimos, en mostrar de que este colegio es exactamente igual a como era antes. Por eso es necesario, ya ustedes lo decían y me alegró mucho escucharlo de muchos de ustedes esta mañana, que es necesario animar la renovación a todos los niveles. Como les he dicho ya en las otras ocasiones, tal vez algunos de ustedes me han escuchado, y estamos aquí en este colegio fundado en 1604, el colegio más antiguo de la Compañía de Jesús en Colombia, y yo creo que en América Latina es el más antiguo de los que siguen funcionando. Hubo otros colegios primero que este, pero de los que siguen funcionando. Y entonces es bueno decirlo aquí. Si el colegio, este fue el primer colegio donde yo enseñé, así que es un colegio que le tengo un cariño especial, porque cuando era junior aquí comencé yo a dar clases, y en esa época tenían un sistema educativo innovador. Era la educación personalizada, pero ellos le habían dado unos ingredientes especiales a esa educación, y eso es lo que significa una tradición viva, porque si la respuesta del Colegio San Bartolomé dijera, porque nosotros somos el San Bartolomé Mayor, porque desde 1604 educamos de la misma manera, lo que ellos estarían diciendo no es que es un colegio de la compañía, sino un museo educativo, y nosotros no estamos interesados en museos educativos, así el museo sea muy bueno. Hay museos muy buenos, pero eso no es. También les decía, yo creo que a nosotros nos gusta mucho y nos sentimos muy halagados por las palabras del Papa Benedicto cuando dijo que los jesuitas estábamos llamados a estar en las fronteras de la Iglesia y que esa era nuestro servicio a la Iglesia. Bueno, eso se aplica también a la educación. Nosotros deberíamos estar en las fronteras educativas. También, porque las fronteras no es solamente, o las fronteras son para quiénes, para nosotros también. Pues la compañía sigue hoy siendo la educación su mayor empeño. El padre general me decía la otra vez que a él le impresionaba que hablando con algunos de los cardenales del Vaticano le insistieran que para ellos lo más importante de la Compañía de Jesús era que contribuyeran a la Iglesia a través de la labor educativa. Y no era el prefecto de la Congregación de Educación. Entonces, aquí hay algo muy importante.
Y lo pongo abajo, es ir más allá de ser lo mejor de lo viejo. Porque yo creo que a veces estamos muy cómodos los colegios de la compañía, no porque estamos en la frontera, las fronteras son incómodas, las fronteras educativas son incómodas, como todas las fronteras, son incómodas. Estamos muy cómodos porque estamos lejos de las fronteras, tenemos un modelo ya muy probado, muy hecho, con unas ventajas y claro que lo tenemos que mantener en cierta manera, pero deberíamos también ser capaces de ir a las fronteras educativas, de aportar ahí, de ser capaces de decir, nosotros estamos más interesados en que simplemente en reproducir lo que ya hemos hecho exitosamente. Nuestra tradición no es simplemente más de lo mismo, esa no es nuestra tradición, más de lo mismo, no. Y también ustedes me han escuchado que el padre Nicolás, alguna vez hablando de un colegio nuevo que se estaba abriendo en otro continente, me hizo esta pregunta que refleja muy bien la mentalidad de la Compañía de Jesús y ciertamente del Padre General. Me preguntó, José Alberto, ¿ese es un colegio nuevo o es un colegio viejo en un edificio nuevo? Esa fue la pregunta que él me hizo. Y yo le dije, Padre General, me da mucha pena decirle que en este caso es un colegio viejo en un edificio nuevo. Y me dijo, hombre, lástima que no estemos más en las fronteras educativas, que no estemos más tratando de ver cosas nuevas, de contribuir también a la iglesia a través de ello. Ese tipo de contribuciones que implica riesgos, porque estar en las fronteras es riesgoso, porque estar en las fronteras y tratar lo nuevo tiene ciertas dificultades e incomodidades, por eso las redes son tan importantes, porque las redes pueden ayudarle a los colegios. Un colegio no tiene ni los recursos humanos, ni pedagógicos, ni económicos para estar probando todo las fronteras, ni puede tal vez asumir todos los riesgos que eso implica, pero una asociación puede ayudar y puede de pronto, cuando se abre una nueva institución o se va a fundar una nueva institución, hacerlo. En todas las regiones de la compañía, incluyendo América Latina, si contamos Fe y Alegría, estamos abriendo colegios nuevos. Esta semana estamos abriendo un colegio nuevo en África. Recientemente estuve visitando el colegio que tenemos ahora en Siberia, el primer colegio de la Compañía de Jesús en Rusia desde 1830, cuando los zares nos echaron de Rusia. Y en todas partes estamos abriendo colegios. Eso nos debería dar oportunidades no solamente para abrir colegios viejos en edificios nuevos, sino para probar nuevas cosas, y ahí, como digo, nos puede contribuir mucho. Muchos han mencionado, esta mañana mencionaron lo de Educate Magis. Lo de Horizonte 2020, lo que están haciendo en Barcelona, por acá. Les voy a presentar un video también muy corto que nos puede ayudar, porque yo creo que lo de Barcelona es muy bueno. Lo de Barcelona es muy bueno para que nos inspire, para que nos anime, para que veamos que hay partes de la compañía que se están haciendo cosas bien novedosas. Aquí también en Guatemala, me consta, estuve visitando Guatemala, los dos colegios de Ciudad de Guatemala, y están haciendo con estas competencias para la vida algo extraordinario y maravilloso de renovación e innovación pedagógica. O lo que está también haciendo Fe y Alegría, que algunos de los dos últimos congresos lo dedicó al tema de la innovación. O lo que los colegios en Colombia hicieron, sobre todo en la década de los 70 y de los 80, con la educación personalizada. Veamos entonces este video. Jesuïtes Educació 2020 es una aventura, un viaje, una invitación, una elección. Es un salto valiente y decidido que nos llevará donde creíamos que era imposible llegar. Es una perspectiva, un horizonte. Jesuïtes Educació 2020 es el futuro que queremos. Yo creo que la escuela, una escuela de jesuitas, tiene que intentar inculcar, sin ningún tipo de tapujos, el sentido de la justicia. Nos hablan de esta absoluta necesidad de servicio al otro, de vivir al otro. Puede hacerse desde una perspectiva religiosa, explícitamente religiosa, o puede hacerse desde una perspectiva laica, pero en cualquier caso, más allá del puro materialismo, y buscando lo que yo llamo el sentido de lo espiritual o el sentido de la interioridad. ¿Quién dice que no podemos hacerlo? ¿Dónde están los límites? Vamos a proceder en clave ignaciana y vamos a trascender los límites que nos habíamos impuesto. Nos
Nos centraremos en lo que queremos y no en lo que nos da miedo. Porque en el 2020 queremos ver ventanas, puertas y puentes donde antes había muros. Algunas personas ven las cosas como son y se preguntan ¿por qué? Otras sueñan cosas que nunca fueron y se preguntan ¿por qué no? Jesuitas Educación 2020, el nuevo marco estratégico, es magis, es futuro, es acción ilusionada, compartida y en red. Para educar desde nuestra espiritualidad y compromiso, para hacer realidad nuestros deseos. Una nueva Ratio Studiorum para el siglo XXI. Solo juntos será posible. Eso es lo que significa el trabajo en red. Que una institución separada no lo podrá hacer sola, pero juntos será posible. Antes de continuar, yo les voy a dar un minutico para que con la persona al lado, su compañero, su compañera al lado, comenten un poquito hasta ahora qué resonancias se encuentran en ustedes, qué les dice esto que les he compartido hasta ahora. Entonces, por favor, unos 2-3 minuticos con la persona de al lado. Bueno, vamos entonces a continuar. Y la siguiente, la quinta, como si los rectores no tuvieran suficiente, todavía más cosas para los rectores. Y es que yo creo que los rectores, las rectoras, como nuestras instituciones, tienen que vivir en las paradojas. Y nombro algunas de esas paradojas. Un colegio nuestro, pues, tiene que hacer mercadeo, sin vender el alma. Sin vender el alma, pero el mercadeo hay que hacerlo, porque la época de que si usted simplemente es tan bueno que todo el mundo va a saber por qué es tan bueno que va a ir a usted, eso es de épocas pasadas. Hay que hacer mercadeo y muchos de nuestros colegios lo hacen seriamente, sí, pero sin vender el alma, sin perder el horizonte, sin traicionar la misión, sin perder nuestra identidad. Hay que responder a las familias, sí, vivimos en esta sociedad que tiene una cosa positiva, nos ha enseñado que al cliente, en ese sentido grande del término, hay que escucharlo. Si antes no escuchábamos, antes les decíamos, no, pues si no le gusta váyase, y se fueron. En muchos colegios se fueron. Hubo que cerrar colegios de la Compañía de Jesús porque la gente se fue. Pero claro, con esa actitud de que nosotros no escuchamos a nadie, si no les gusta como nosotros lo hacemos, váyase, pues se fueron todos, ¿no? Entonces hay que responder a las necesidades de las familias, sí, pero hay que retarlas, hay que decirles que queremos más, que sí, que los vamos a preparar bien profesionalmente, que van a salir bien académicamente, que van a tener las herramientas para una buena vida, pero que eso no es suficiente. Sí, los queremos a nuestros estudiantes felices, sí, pero incómodos. Porque ¿cómo puede estar uno feliz en este mundo con todos los problemas que hay, las diferencias que hay y la injusticia que hay? Si usted solamente quiere alumnos felices, uno dice, pero esto no, esto es un cinismo. ¿Cómo puede estar feliz en medio de todas estas dificultades de la vida, estos retos que tenemos? Sí, hay que tener cierto nivel de felicidad, pero incómodos también para darse uno cuenta de que hay muchas cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar, que las cosas no pueden ser de esa manera. Es un poco nuestra espiritualidad. Positiva frente al mundo, pero contracultural. Por eso los queremos a nuestros estudiantes optimistas, sí, como es la espiritualidad ignaciana, que descubre a Dios en todas las cosas, que tiene una visión positiva de la vida y del mundo, pero contraculturales. Somos contraculturales. La cruz no la podemos ocultar, no la podemos esconder, no se la podemos esconder a nuestros estudiantes para que se sientan bien, no se las podemos esconder a nuestras familias. No les podemos esconder la realidad difícil y compleja de nuestro mundo. No les podemos esconder las opresiones, las injusticias, las dificultades. Sí, los queremos amorosos y amables, sí, claro. Y queremos nosotros ser amorosos y amables, pero proféticos. Y el profeta incomoda. Y la mayoría de los profetas terminan muertos todos, no por causas naturales, normalmente. Entonces, estas son las paradojas en las que tenemos que aprender. La Compañía de Jesús siempre está entre las paradojas. A mí me impresiona que los jesuitas desde el principio en la educación
siempre hemos tratado de juntar paradojas. Esta mañana mencionaban algunos el humanismo de la compañía, que la compañía realmente acogió fervorosamente el humanismo de la época, del latín y del griego, y enseñaba a los paganos, sí, pero al mismo tiempo quiso unir eso a la propuesta de la escolástica medieval. Y mucha gente decía, pero eso es una locura, ¿cómo va a juntar usted la escolástica medieval con el humanismo italiano del siglo XVI y XVII? Pues los jesuitas eso fue lo que trataron de hacer con la Ratio Studiorum. Siempre porque eso es un poco lo que hace que uno se mueva en las fronteras, entre estas paradojas. Entonces, aquí hay pues unas posibilidades enormes. Yo no los veo como unos obstáculos, estas paradojas no son obstáculos, sino posibilidades enormes que hacen parte de nuestra verdadera tradición, de esa tradición viva de la que hemos venido hablando. Fíjense ustedes que en las palabras de los jesuitas, primeros jesuitas, esto es lo que ellos decían, que ya las conocemos mucho. Pedro Rivadeneira decía que todo el bien de la cristiandad y de todo el mundo depende de la buena institución de la juventud, de la buena institución, de la buena educación de la juventud. Eso era para él lo que eso significaba. Y esa fue la visión y la filosofía educativa que los jesuitas adoptaron. O como lo decía Bonifacio, uno de los primeros jesuitas, en una frase que hizo época y que antes de la extinción de la compañía era la frase que caracterizaba la educación de la compañía: pueriles instituto est renovatio mundi. La educación de la juventud es la renovación del mundo. O sea, los jesuitas siempre vieron allí esas posibilidades apostólicas. O como Arrupe nos lo dijo en palabras más contemporáneas, hombres y mujeres para los demás y con los demás, como agregó el padre Kolbenbach. El padre Arrupe decía, este es nuestro nuevo humanismo, hombres y mujeres para los demás. Así pues que ahí tenemos. Como si no fuera suficiente, hay más. Y quisiera al servicio de la excelencia humana, que ya también lo mencionaba Hugo Alexis esta mañana, y que fue en gran parte el eje que asumimos en el Seminario Internacional del CIPEI en Manresa. Hombres y mujeres competentes, conscientes, compasivos y comprometidos. Las 4 Cs de las que el padre Kolbenbach nos hablaba. Yo no voy a entrar una por una, porque ustedes tienen inclusive que el documento de la excelencia humana se los entregaron en las carpetas, ahí lo tienen, además está en la página web. Y aquí, como yo les dejo esta presentación, aquí tengo una presentación donde hay una mayor explicación al servicio de la excelencia humana, y ahí explico uno por uno, pero no voy a entrar porque ustedes también ya lo conocen. Pero yo creo que estas 4 Cs nos pueden servir y orientar realmente en este proceso de renovación continua. La renovación hace parte de nuestra tradición. Eso es algo muy importante que hay que interiorizar. Cuando estamos innovando, no nos salimos de nuestra tradición, todo lo contrario. Cuando no estamos innovando, es que traicionamos nuestra tradición. Fíjense esto otro, y me pregunto, ¿esto es un problema o un reto? Fíjense lo primero, fíjense estas palabras. Se me adelantaron. No se me adelante a eso. No se me adelante. Dice esto, ya claro que ya le soplaron. Tantos vienen a nosotros para hacerse ricos y tan pocos para hacerse mejores. ¿Quién dijo eso? Los que estaban poniendo cuidado, decía ahí San Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús, y el que de alguna manera se le debe la educación de la compañía, porque acuérdense que cuando él era el duque de Gandía, antes de entrar a la Compañía de Jesús, él fue el primero que le hizo la solicitud a San Ignacio de que fundara un colegio para los externos. Y sin embargo él se dio cuenta de eso, como lo mismo. Fíjense estas otras palabras. No nos engañemos. ¿Cuántos de nuestros estudiantes acuden a nuestras universidades simplemente en búsqueda de la excelencia que ofertamos y una capacitación que les permita conseguir un buen puesto de trabajo y mejorar sus ingresos? ¿Quién dijo esto? Ese sí no le soplaron.
Kolbenbach. Lo dijo Kolbenbach, sigue a ver si aparece. Sí, Kolbenbach en Montecuco en el 2001. Entonces fíjese que lo que dice Kolbenbach refleja muy bien lo que ya Francisco de Borja había dicho. O sea que desde el principio muchos de nuestros estudiantes y familias que vienen a nuestros colegios no vienen por las razones por las que tenemos colegios, sino por otras. Pero esto no lo vio ni Kolbenbach ni San Francisco de Borja como un obstáculo, sino como un reto. Como un reto. Sí, muchos vienen a nuestros colegios por otros motivos y otras razones. Bueno, el reto es qué vamos a hacer con ellos, porque desde el principio han venido simplemente buscando calidad educativa para ganar más dinero y más prestigio y tener mejores conexiones con otros. Eso no es nuevo en la historia de la compañía. Quiero ahora mostrarles, fíjense que llevamos, este es lo que llamo el camino contemporáneo de la renovación, para mostrar que esta es parte de nuestra tradición educativa. Fíjense aquí, y conmigo es solamente el camino contemporáneo. En 1967, durante la Congregación General 31, que eligió al padre Arrupe, se creó el Secretariado de Educación y se le dio como misión la renovación educativa. Esa fue la misión que se le dio al Secretariado de Educación. En el año 73 el padre Arrupe dio su famoso discurso Hombres y Mujeres para los Demás, que lo conocemos, y retó a los colegios de la compañía a que abandonaran sus viejas glorias y vivieran del pasado y se pusieran seriamente al servicio de la misión, que era el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Y yo creo que en los colegios de eso aprendimos mucho. Nos falta todavía mejorar muchas cosas, pero aprendimos mucho. Algunos que no quisieron escuchar ni aprender ya no existen. Después, en 1980, el mismo padre Arrupe creó la ICAGE, la Comisión Internacional del Apostolado Educativo de la Compañía de Jesús, que mencionó también Hugo Alexis esta mañana. En 1986, esa comisión creó el documento Características de la Educación de la Compañía de Jesús, el segundo documento oficial sobre educación de la Compañía de Jesús, después de la Ratio Studiorum. La Ratio Studiorum de 1599, nos demoramos casi 400 años para volver a escribir un documento de educación. Pero como las cosas avanzan a una velocidad distinta en nuestro mundo, esa misma convención en 1993 nos presentó el proyecto, el paradigma pedagógico ignaciano, el PPI, del cual José Aníbal nos hablaba esta mañana, en el cual él participó, y el padre Kolbenbach habló allí entonces de las 4 Cs a las que nos hemos referido. Del 93 al 2012 pasaron muchas cosas, sobre todo centradas en esos dos documentos. Se hicieron muchos proyectos de renovación en la compañía, hubo muchos cursos de renovación de la compañía, etcétera, pero no los puse pues ahí todos ellos. En el 2012 tuvimos, como ya algunos de ustedes lo han mencionado, el coloquio de Boston. Fue la primera vez en la historia de la compañía que nos encontramos como red internacional. Y los que estuvimos allí, lo hablaba con algunos de ustedes que estuvieron en Boston, hablábamos en el almuerzo, el impacto que eso tuvo, el darnos cuenta que una red, que sí éramos red internacional real, al ver los rostros de los asiáticos y de los africanos y de los europeos y de los canadienses y los norteamericanos y todos juntos, y darnos cuenta que eso no es una historia, sino que es la real. Pero en el 2014 seguimos con el CIPEI en Manresa, en donde ya no solamente fuimos capaces de decir no somos red internacional, sino que conversamos internacionalmente. Y fue una conversación a profundidad que tuvo también un impacto muy grande, no solamente en las 100 personas que estuvimos allí, sino que fue la primera vez en una reunión de la Compañía de Jesús que se hizo vía streaming y utilizamos las redes de comunicación social como el Facebook y el Twitter, y 4.000 personas nos siguieron durante el CIPEI. Nunca habíamos logrado eso. Imagínense cuándo podemos hacer una reunión de 4.000 personas, sería imposible. No habría lugar donde lo pudiéramos hacer, ni los costos nos lo dejarían. Pero con esas nuevas tecnologías lo hicimos. Y no tengo aquí tiempo de profundizar, pero ha habido impactos muy grandes. Por ejemplo, la otra vez me escribieron de un país que no hubo nadie de ellos en el CIPEI presencial, no había ninguno de ellos en Manresa, y me contaban, lo siguieron vía streaming y me contaban el impacto que había tenido en el colegio el CIPEI.
Yo decía, mire, lo que las redes sociales y lo que estas nuevas tecnologías nos dan, ¿qué tal si las utilizáramos más? El padre Nicolás, después cuando estábamos evaluando el CIPEI, con el consejo del padre general, le decía al consejo, de aquí en adelante todo lo deberíamos hacer así. Todo debería hacerse también vía streaming y con las redes sociales para lograr unas mayores audiencias. Entonces, y en el 2015 comenzamos este año con el proyecto de Educate Magis. Yo no lo voy a entrar aquí a explicar porque vamos a tener una sesión sobre eso. Y en el 2017, como ya les comentó Hugo Alexis esta mañana, estamos planeando el Congreso de Delegados de Educación de la Compañía de Jesús, que sería la primera vez que se hace un Congreso de Delegados, con la idea de seguir avanzando. Entonces, en Boston nos reconocimos como Red Global. En el CIPEI en Manresa conversamos como Red Global, y entonces ahora aspiramos que en Río de Janeiro en el 2017 trabajemos como Red Global. El paso, y tenemos la idea, lo hemos discutido en la ICAGE, de hacer este ciclo. Vamos a hacer un ciclo repetitivo de 6 años. Es decir, después de esto planearíamos un nuevo coloquio y después habría un nuevo CIPEI y después para mantener en este constante proceso de renovación y de diálogo nuestra red global. Entonces, esto nos muestra un poquito ese camino de la renovación. Volvamos atrás. El padre Adolfo Nicolás en México 2010 dio este discurso a las instituciones de las universidades, pero yo creo que nos dice mucho también a nosotros. Y él habló de promover la profundidad del pensamiento y la imaginación, como el Magis. El Magis significa profundidad para nosotros. Y segundo, redescubrir la universalidad. Y tercero, la universidad en búsqueda del conocimiento y la verdad. Yo voy a decir una palabra sobre las dos primeras, porque creo que son las que más nos hablan a nosotros y a ustedes como rectores. Profundidad, una gran oportunidad, decía el padre Nicolás. Trabajo en red como respuesta a la globalización, en el mundo de la interdependencia. Trabajo en red. Pero les voy a decir, hemos caminado mucho, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Y para mí es una cuestión de mentalidad. El peor obstáculo al trabajo en red es el interno que ponemos nosotros. Es el interno que ponemos nosotros. Es el mayor obstáculo. Eso no sirve. Eso no se puede. ¿Eso para qué? Yo estoy muy ocupado. Ese es el mayor obstáculo. Nuestra tradición es de profundidad, dice él, de pensamiento e imaginación. Buscamos ayudar a nuestros estudiantes para que se hagan personas de solidaridad. Esa profundidad nos debería llevar también a las fronteras, dice el padre Nicolás. La imaginación e ignición es un proceso creativo para recrear la realidad. No es fantasía salirse de la realidad, porque lo que busca es comprender la realidad. Y ahí vuelve nuevamente el tema de las fronteras. ¿Cómo estamos utilizando nuestra imaginación para vivir en las nuevas fronteras educativas? Universalidad. La educación jesuita debería cambiar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos. Cambiar, en el sentido de mejorar. Y a veces ve uno en unos colegios que no cambian. Y a veces tenemos que reconocer cómo es para nosotros aún difícil también cambiar. La educación jesuita debería volverse instrumento efectivo y responsable de cambio, tanto para los individuos como para la sociedad. Un proyecto social, dice el padre Nicolás, movido por el compromiso de servir a la fe y promover la justicia. Sí, hemos hecho muchas cosas en esta línea, nos falta más, mucho más creo yo, y ahí es donde tenemos que usar nuestra imaginación y nuestra creatividad y trabajar en red. Quisiera ahora terminar, algunos de ustedes ya lo conocen, de pronto todos, devolvernos el CIPEI nos reta. Estas son partes de la declaración final del CIPEI, y alguno me lo decía también esta mañana, que es una declaración final muy inspiradora y retadora, y yo lo creo, y por eso comparto unos apartes de ella. El CIPEI nos reta. Dice esa declaración final: por lo tanto, estamos convencidos de que es necesario un cambio profundo en nuestras escuelas. Cambio profundo en nuestras escuelas.
Un discernimiento genuino al centro de nuestra espiritualidad nos guiará en ello. También hemos experimentado las inmensas posibilidades que nos abren a todos el hecho de pensar, trabajar y soñar juntos como una red global. ¡Qué reto tan hermoso! Esta declaración final, gente que está aquí estuvo también allí, ustedes recordarán, esta declaración final tiene una fuerza muy bonita, la fuimos construyendo durante todos los días. Y al final se hizo, la ICAGE creó un borrador. El borrador se lo entregamos a toda la asamblea y les dijimos, si alguien aquí considera que esto no refleja lo que hemos vivido y discutido aquí, por favor dígalo. Les dimos una semana. Me llegaron 2 correos para cambio de 2 palabras solamente. O sea, esto es una declaración donde los 100 que estábamos allí hablamos al unísono en un lugar tan profundo como Manresa. Y hablamos allí de ese cambio profundo. Acuérdense que Manresa es el lugar del cambio profundo de San Ignacio, donde finalmente abandonó sus propias fuerzas y se confió a Dios. Entonces aquí nos reta, pero el CIPEI también nos anima, porque no puede ser todo simplemente retarnos. Dice una parte de la declaración del CIPEI: nos sentimos humildes ante una obra que parece mayor que nuestras capacidades y plagada de obstáculos insalvables debido a sus complejidades y nuestras limitaciones. Es posible que cuando estaba diciendo lo que nos les toca hacer como rectores, algunos dijeran, no, pues esto es como para un superhéroe, o esto es para que Jesús vuelva. Uno puede sentirse como superado por las expectativas. Sin embargo, inspirados por nuestra experiencia espiritual, profundizada durante estos días en un lugar que nos habla de la propia lucha de Ignacio para confiar en Dios como su última fuerza e inspiración, escuchamos de nuevo las palabras del Evangelio: no temáis, no temáis. Al confiar en Dios renovamos nuestro compromiso de ofrecer una experiencia educativa que pueda transformar a nuestros estudiantes, a nosotros mismos y a nuestra comunidad de escuelas como lugares donde ver y experimentar el sueño del Evangelio. O sea, como los jesuitas, cuando comenzaban su obra educativa, muchos pensaban, estos están locos. Y acuérdense, yo creo que es cierto que para ser jesuita o trabajar en una obra de la Compañía de Jesús o colaborar en nuestra misión, se necesita un cierto grado de locura. No demasiada, pero un cierto grado de locura. Porque vivir el Evangelio, hacer mercadeo sin vender el alma, ser buenos académicamente y creer y trabajar por la excelencia humana, esto necesita un cierto grado de locura. Pero ese grado de locura para nosotros viene en gran parte de la confianza que damos al Evangelio y que moremos finalmente en Dios. Así que yo creo que aquí esto, pues, el CIPEI realmente nos anima. Voy ahora ya para finalmente presentarles algo de algunas cosas nuevas que estamos haciendo desde el secretariado que nos pueden ayudar para todo esto. Porque como dicen, muy fácil decirles a los demás hagan todo esto. ¿Y ustedes qué están haciendo? Bueno, les voy a contar algo de lo que estamos haciendo. Nuevo documento. Algunos de ustedes saben, la ICAGE desde hace unos 3 años está trabajando en un nuevo documento para la compañía. No hemos decidido el nombre todavía, pero es un documento que quiere hablar de los nuevos signos de los tiempos. Ya tenemos un primer bosquejo que aprobamos en la última reunión de la ICAGE, que es el resultado de una amplia consulta y discusión. Es el resultado de varios bosquejos que se mandaron a todas las regiones. Recibimos retroalimentación de todas las regiones, lo hemos discutido y ya lo creamos, y estamos en este momento elaborando el primer borrador, que lo discutiremos primero en la ICAGE antes de enviarlo a las regiones
para que nos den retroalimentación. Esperamos que en la reunión del próximo año de la ICAGE ya tengamos ese primer borrador y una vez aprobado el primer borrador lo mandemos a las regiones para que nos den la retroalimentación. Es posible que mandarlo a las regiones sea de manera virtual y que a través de unos blogs y a través de la utilización de Educate-Magis lo podamos hacer, porque no podemos seguir discutiendo documentos como si estuviéramos en la etapa de las pre-TICs, ¿no es cierto? Entonces estamos buscando cómo hacerlo. Pensamos que para el 2017 tendremos este nuevo documento listo, o sea que creemos que para la reunión de Río del 2017 ese documento está listo. Por supuesto estaremos muy atentos a ver qué pasa en la próxima congregación general y alguna orientación del nuevo general de la compañía para saber si hay que hacerle algún cambio al documento, y además porque este documento ciertamente se publicará con la autoridad propia del nuevo general de la Compañía de Jesús. Sin embargo, el padre Nicolás, cuando yo le comenté qué deberíamos hacer con este trabajo, me dijo: en la Compañía de Jesús no hay tiempo de descanso ni estamos en tiempo de transición, seguimos trabajando hasta que el nuevo general sea nombrado, y así estamos en ese proceso. Entonces ese es el nuevo documento. Pero tenemos también otra cosa atrás: el programa de maestría. Hay un programa de maestría, certificación, diplomado en educación jesuita y pedagogía ignaciana. Esto lo estamos haciendo en trabajo en equipo con la Secretaría de Educación Superior de la compañía. Ahora que tuvimos la reunión de las universidades de la Compañía de Jesús hace 2 meses en Australia, tuvimos una discusión sobre esto. Yo presenté el proyecto que ya habíamos convenido con el padre Garanzini, el secretario de Educación Superior. La Universidad de Loyola de Chicago es la anfitriona de este proyecto. En noviembre se van a tener unos webinars, uno en inglés y otro en español, de las universidades interesadas. En este momento, universidades de la Compañía de Jesús interesadas de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia Pacífico. La idea es ofrecer un programa de maestría que puede ser también de certificación o puede ser también, como les decía ahora, de diplomado para específicamente en educación de la jesuita y pedagogía ignaciana. En este momento estos programas no existen. Existen similares, pero no existen. Esto resultó porque con muchísima frecuencia me llegan especialmente a mí solicitudes de provinciales o de rectores o de delegados de educación. Queremos mandar a estudiar a alguien educación de la compañía. ¿Dónde lo mandamos? No hay dónde mandarlo, porque no existe en este momento en el mundo ningún programa. El último que tuvo un programa un poco en esta línea fue el padre Dominuco, cuando después de ser secretario de Educación de la compañía, él dirigía un programa en la Universidad de Fordham en Nueva York, pero desde que el padre Dominuco murió, ese programa se disolvió. En este momento no lo hay. Hay universidades que tienen alguna materia, pues alguna asignatura en pedagogía ignaciana o en historia de la educación de la Compañía de Jesús, pero programa como tal no lo hay. Esta sería la primera vez. Yo me reuní la semana pasada con la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Loyola y la veo muy entusiasmada y veo que esto va muy bien. Además, estuvimos analizando las respuestas de las universidades, ha sido muy positiva. Por ejemplo, las universidades de Asia Pacífico asumieron en la reunión de Australia como prioridad de ellas, como región, este programa. Sería la primera vez que vamos a brindar un programa académico universitario globalmente realizado, porque va a ser con participación de universidades de varios continentes inicialmente. Cuando le preguntaba a la decana que cuándo creía ella que podría tenerse ya un programa definitivo, ella me decía: yo creo que en 1 año ya podemos podemos decir exactamente cuándo va a comenzar este programa, cuáles serían las condiciones, cómo se van a manejar los costos, cómo se van a otorgar los grados, etc. Aquí pues hay una posibilidad enorme, porque sería la primera vez, como digo, que estamos brindando algo global. Además sería un trabajo desde de las universidades con los colegios. Yo le insistía mucho a Mike Garanzini, él lo entiende perfectamente como buen psicólogo y buen educador, pero le insistía a la decana que era muy importante, y ella me decía: lo entiendo perfectamente, que durante todo este proceso la voz de los colegios se escuche, para que no sea solamente un programa de las universidades creados por allá en la lejanía de las universidades de los colegios, sino que los colegios del comienzo contribuyan. Aquí hay posibilidades muy buenas.
Quiero también hablarles de la nueva estructura del secretariado. Porque claro, esto va requiriendo, el trabajo del secretariado ha ido aumentando, y esto ha hecho que también vayamos adquiriendo una nueva estructura. Tenemos un plan estratégico aprobado por el Padre General que cubre el 2013 al 2018, que básicamente está con esta idea: la educación jesuita, una tradición creativa en las fronteras. Hay allí unos objetivos que ya también mencionaba Hugo Alexis esta mañana, que son el trabajo de laicaje, que es responsabilidad del secretario. Laicaje es, desde el punto de vista organizativo, el órgano de consultas y de acompañamiento del secretariado. Promover la red global de la red de colegios jesuitas, eso es el mandato que el padre Adolfo Nicolás le ha dado al secretariado. Y es también, como históricamente se los mostré, continuar contribuyendo a la renovación educativa de la Compañía de Jesús. Para eso, el equipo que tenemos en este momento es, pues yo sigo como secretario, el Dan Carmody, que ustedes lo conocen, que fue el director del coloquio organizado en Boston, es el asistente para las iniciativas globales, de tiempo parcial, por supuesto, porque él tiene trabajo en Boston College High School. También ahora, me alegra mucho decirlo, hemos hablado con Rafael y con la Flaxi, y Rafael, que dejó la posición como secretario ejecutivo de la Flaxi, va a colaborar ahora como asistente, lo llamamos para los proyectos especiales del secretariado, y empieza ahora, o empezó el 1 de septiembre en este trabajo. Y estamos buscando un asistente para la misión e identidad. Yo no voy a entrar aquí a explicar todo el plan estratégico del secretariado, porque sería muy amplio, pero es para mostrarles también que estas cosas han tenido implicaciones en la estructura del secretariado, que el secretariado se ha estado renovando para responder mejor a todas estas expectativas y a todo lo que el Padre General quiere. Todo esto ha contado con el apoyo inmenso del Padre General, que ha permitido todos estos cambios, y realmente ha sido uno de los más entusiastas con todo este proceso. Gracias. Entonces, yo creo pues que aquí les muestro el panorama, les digo lo que yo desde esta perspectiva que me permite el cargo veo como sus mayores responsabilidades, pero también les digo que no están solos en todo esto, no están solos, tienen la red de la Flaxi, tienen sus redes locales, tienen el secretariado de la compañía, tienen todos estos programas que se han ido consolidando, estas otras reuniones que vendrán, para que no nos sintamos solos, y como el CIPEI nos animaba en todo esto, no tenemos que temer, porque no estamos solos, sino que confiamos pues en Dios. Nos quedan ahora casi 20 minutos, que creo yo que es para que tengamos un diálogo. Yo les voy a dejar unos 2 o 3 minutos más para que conversen con su vecino, con su vecina, un poco al final de esta conversación, qué preguntas tienen, qué expectativas, qué emociones tienen, y después abriremos el diálogo en unos 15 minutos. Entonces, unos 3-4 minutos para que comenten a ese nivel, y después abrimos a la audiencia general.